Bueno, señores, de todo, muchísimas gracias a todas las personas que se han podido conectar. Vamos a dar inicio entonces al webinar de esta noche, el cual es titulado Importancia de los datos para un estudio RAM. RAM, de sus siglas en inglés, confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad, básicamente nos lleva a lo que es un análisis completo de un proceso productivo, de un sistema donde podemos tener componentes, máquinas, activos físicos que están interconectados, bien sea en serie, en paralelo o en un arreglo KDN, en el cual nosotros podemos estimar la confiabilidad, la disponibilidad del sistema para un tiempo misión específico y la mantenibilidad de ese mismo sistema. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de confiabilidad, generalmente nosotros lo que buscamos es saber para un tiempo específico o para cualquier otra unidad, por ejemplo, kilómetros, revoluciones o cualquier otra unidad asociada a la confiabilidad, cómo se va a comportar en ese tiempo o en esa unidad. ¿Qué pasa con esto? Que cuando nosotros requerimos para un activo de manera independiente conocer la confiabilidad, es muy sencillo. Simplemente teniendo una buena base de datos, y ahí donde radica la importancia de lo que son los datos históricos, lo que básicamente corresponde a toda esa bitácora, todo ese registro propio de ese activo físico, y luego con un poco de lo que es la ingeniería de confiabilidad para caracterizar esos datos, ubicar la mejor distribución probabilística que se adapte a ese conjunto de datos, y luego a través de ese modelo estadístico poder entonces estimar la confiabilidad. Eso haciéndolo desde el punto de vista de un activo de manera independiente. Pero ¿qué pasa ahora cuando nosotros tenemos más de un activo? Tenemos un sistema de bombeo, por ejemplo, tenemos un sistema en temas de petroquímica, que es en el área en que yo más me he desarrollado durante mi carrera, en un sistema, por ejemplo, donde tenemos hornos de pirólisis, donde se hace el craqueo de una materia prima como es el etano o el propano, y tenemos hornos allí que están conectados de manera paralela. ¿Cómo nosotros podemos estimar la confiabilidad de ese sistema? Sistema a lo mejor para una planta de generación eléctrica y cualquier otro proceso productivo en el cual nosotros podamos estar interesados en conocer la confiabilidad. Ya básicamente allí no es solamente la estimación de la confiabilidad de manera independiente, sino qué pasa cuando ese sistema está en operación, cuando falla uno y de manera simultánea falla otro activo de ese sistema, cómo se ve afectada la producción, a lo que me refiero como producción diferida, producción no realizada en el tiempo. ¿Qué pasa con esto? Entonces, el estudio RAM, entre las ventajas que podemos obtener, básicamente es conocer lo que es la producción diferida, y esa producción diferida nos va a llevar entonces a poder tomar decisiones a nivel de la alta gerencia, de la alta dirección de la organización. Entonces, el estudio RAM no solamente nos permite a nosotros conocer cuánto puede ser la confiabilidad, cuánto puede ser la disponibilidad, cuánto pudiese ser la mantenibilidad, sino también una lista jerarquizada de los elementos que conforman el sistema para poder entonces validar cuál sería el elemento más crítico. Hemos hablado seguro de lo que es el análisis de criticidad, y un análisis de criticidad generalmente lo hacemos de manera independiente, valga la redundancia, porque simplemente lo hacemos considerando un equipo y considerando lo que serían los criterios de consecuencia, lo que sería la frecuencia de falla, el producto, basándonos en el riesgo, podemos conocer lo que es la criticidad de ese elemento. Pero en un estudio RAM, también nosotros podemos jerarquizar esos elementos o esos activos que están interconectados a través de lo que sería la cantidad de intervenciones de mantenimiento que pueden ocurrir a lo largo de esa corrida, a lo largo de ese tiempo misión
o de esa simulación que nosotros estemos llevando a cabo. Esto básicamente de manera introductoria, lo que quiero básicamente es dejar claro de que el estudio RAM es una fuente poderosa para cualquier organización poder tomar decisiones de lo que sería la producción no realizada o la producción diferida en un tiempo específico. Para con los que aún no he tenido la oportunidad de interactuar en otros webinars, en otros cursos o en otros eventos, mi nombre es Edgar Fuenmayor, soy ingeniero mecánico con maestría en gerencia de mantenimiento, estudio de posgrado, ingeniería de confiabilidad, analista de vibraciones, profesional certificado en mantenimiento y confiabilidad CMRP. Soy profesor universitario, articulista y conferencista de trabajo de ingeniería de confiabilidad, mantenimiento y gestión de activos en eventos nacionales e internacionales. Ya cuento con más de 20 años de experiencia, básicamente desarrollándome en esta área del mantenimiento, de la confiabilidad y la gestión de activos para diferentes procesos productivos, como por ejemplo petroquímica, petróleo, gas, manufactura, bebidas, entre otros procesos en los cuales he tenido la oportunidad de desarrollarme desde el punto de vista profesional en mantenimiento, confiabilidad y desarrollando gestión de activos. Actualmente me desempeño como consultor senior en mantenimiento y confiabilidad para unidades de negocios en Latinoamérica para la firma de ingeniería IME. El temario para este webinar lo he diseñado de esta manera. Quiero mostrarle lo que es un modelo general de un análisis o estudio RAM, cómo sería el paso a paso para que podamos ver la importancia que tienen los datos para poder hacer un análisis RAM. Cualquier organización, y en mi experiencia muy personal me indica que cualquier organización está interesada en llevar a cabo un estudio RAM, pero cuando inician con este proceso se dan cuenta que no es posible y sencillamente porque no disponen de la cantidad de datos suficientes o los datos que tienen disponibles no tienen la calidad suficiente para poder entonces llevar a cabo un estudio RAM. Entonces voy a mostrar ese modelo general. Luego vamos a ver lo que es un perfil de funcionabilidad específicamente para equipos reparables y ahí aprovecho de aclarar lo que es la diferencia entre equipos reparables y no reparables. Luego las fuentes de información para un estudio RAM, que son 3: datos censados, suspendidos, algunas conclusiones y respetando el derecho de autor mostraré algunas bibliografías que puedo recomendar. Veamos entonces lo que es un modelo general de un análisis o estudio RAM. Todo estudio RAM no podemos iniciarlo si no tenemos una base de datos. Esos datos, lo ideal es que sean propios del histórico del activo o de los activos que conforman el sistema. Entonces, ese conocimiento previo que se refiere a los tiempos de operación hasta una falla por un modo de falla específico y lo que serían los tiempos de recuperación, tiempos para mantenimiento planificado y no planificado. Esos tiempos, lo ideal es que nosotros tengamos una bitácora, que tengamos en nuestras bases de datos, en nuestros procesos, en nuestra organización de mantenimiento, podamos nosotros recurrir a esos bancos de datos y poder extraer de allí esa información y poder entonces tener esos tiempos operativos y esos tiempos de recuperación. Pero eso generalmente no es tan sencillo de tenerlo. ¿Por qué? Porque simplemente no hay una cultura o la gerencia del dato y las organizaciones no tienen tan organizado este tipo de información. Entonces, eso nos lleva a lo que es la búsqueda de otras fuentes de información, como por ejemplo la opinión o el juicio de expertos y lo que son las bases de datos comerciales. Yo voy a mostrar ahora las 3: los datos propios, los datos asociados al juicio de expertos y los datos asociados a lo que es un banco comercial o fuentes de datos comercial.
Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros ya logramos tener esta información? Por ejemplo, tenemos una buena base de datos o pocos datos históricos propios del funcionamiento del sistema, de la máquina, pero no son representativos, no es una muestra representativa del comportamiento del sistema. Entonces, en ese caso, nosotros podemos recurrir a un artificio o modelo matemático que es el teorema de Bayes, y a través de lo que es la integración de esa poca base de datos histórica con esta información asociada a bancos de datos comerciales, los cuales cuando llegue a ese punto en particular voy a hacer un comentario muy personal de lo que es esa fuente de datos comercial. Entonces podemos integrarlo para poder obtener lo que es una actualización de esa información, para que podamos hacer más robusta nuestra base de datos al momento de poder llevarla al simulador. Porque el estudio RAM, una vez que nosotros logramos dibujar lo que es el diagrama de bloque de confiabilidad, el llamado RBD de sus siglas en inglés, que eso viene básicamente de lo que es un diagrama de flujo de proceso o lo que sería un diagrama de tubería de instrumentación para una planta de proceso, por ejemplo. Entonces, básicamente allí lo que tenemos es que analizar todos y cada uno de los elementos que integren ese sistema para poder entonces suministrar esa información. Entonces, un estudio RAM, los datos más importantes son los datos de tiempos de operación hasta la falla y lo que son los tiempos de recuperación. Entonces, podemos nosotros, como ya lo he comentado, podemos integrarlo y utilizar, por ejemplo, el teorema de Bayes. ¿Qué pasa con esto? Esto lo que nos va a permitir a nosotros es poder obtener tasas de fallas y de reparación actualizadas una vez que nosotros hacemos la integración. Una vez que ya tengamos esas tasas de falla actualizadas y esas tasas de reparación, ya básicamente tenemos el insumo principal para cada uno de los elementos. Pero voy a mostrar ahora un caso muy importante que generalmente lo coloco en mis presentaciones cuando toco este tema, porque es precisamente allí donde generalmente cometen los errores los ingenieros de confiabilidad cuando van a hacer un estudio RAM para extraer la base de datos. Recordemos que en un sistema o en un simulador, en un software que nos permita hacer simulación RAM, lo que nosotros vamos a introducir son datos. Y si tú introduces datos, tú vas a obtener resultados. Pero ahora, ¿qué pasa? Si introducimos basura, vamos a obtener basura. Entonces, por esa razón, tenemos que tener mucho cuidado con los datos que vamos a introducir en ese modelo matemático para que podamos obtener resultados que de verdad nos arrojen lo que nosotros estamos esperando y que nos dé ese nivel de confianza para poder tomar decisiones. ¿Qué tenemos luego para hacer los RBD o los diagramas de bloques de confiabilidad? Tenemos los diagramas de flujo de proceso, tenemos los diagramas de tuberías de instrumentación. Eso lo podemos apoyar con el juicio de expertos, personas que conozcan, que operen y que mantengan el equipo, los sistemas, esa información de producción, porque un estudio RAM, como ya les comentaba en la introducción, no solamente me va a permitir poder tomar decisiones de lo que es la confiabilidad, sino también lo que es la disponibilidad. Y la disponibilidad nos va a permitir a nosotros poder estimar cuánto sería la producción no realizada para un tiempo específico. Si logramos construir un perfil estocástico en el tiempo, nosotros podemos entonces tomar decisiones. Si me dices, mira, para el próximo año, debido a esa tasa de falla, a esa tasa de reparación, estimamos que la disponibilidad va a ser de un 80%. Quiere decir que va a haber un 20% de indisponibilidad, lo cual se va a reflejar en una pérdida de producción. Y eso, por supuesto, se va a reflejar en pérdida de dinero o afectación al negocio en cuanto a lo que serían los ingresos monetarios. Entonces, allí es básicamente donde el análisis o estudio RAM radica, porque eso nos permite anticiparnos a la falla, diseñar un plan de acción para que luego que ya tengamos ese plan de acción, poder entonces elaborar cualquier tipo de acción proactiva para evitar de que eso ocurra. Entonces, una vez que ya tengamos esta información, podemos construir los RBD, los diagramas de bloques de confiabilidad, y podemos utilizar software que pueden ser algunos comerciales, otros no son
comerciales. Algunos casos me he encontrado con algunas herramientas que se han diseñado para estudios RAM que no se han llegado todavía a ser de uso comercial, pero que sí dan muy buenos resultados. Pero entre los más utilizados tenemos el Rampet, tenemos Maros, tenemos Raptor y tenemos cualquier otro de Relasoft, por ejemplo, Blocksim, pero cualquier otro software que podamos encontrar en el mercado nos puede ser útil para poder aplicar la simulación de Monte Carlo y poder entonces tomar la decisión de cómo sería la confiabilidad y la disponibilidad. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un resultado? Y es allí básicamente la esencia de este webinar. ¿Qué pasa cuando obtenemos una disponibilidad? Esa disponibilidad del 80%, del 90%, ¿será que es real esa disponibilidad? Nos genera cierto nivel de incertidumbre. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que la data que nosotros estamos introduciendo en cada uno de los elementos que conforman el sistema es dudosa. No estamos completamente convencidos de que de verdad esa información corresponde a esos equipos. Me he encontrado en mi experiencia que hemos elaborado estudios RAM y hemos evaluado, asesorado estudios RAM, donde lo que estamos encontrando al final no corresponde con la realidad, porque sencillamente los datos que se han introducido en cada uno de los elementos, sin duda alguna, no corresponde, porque cuando mostramos los resultados, la gerencia nos dice, eso no es posible que eso sea el resultado, porque sencillamente lo que nosotros estamos observando en esta planta es que ese sistema se detiene básicamente toda la semana. Entonces, ¿cómo me puedes indicar que tú vas a tener una disponibilidad del 90-95% cuando el sistema se detiene una vez por semana? Entonces, allí es básicamente donde los estudios RAM no tienen éxito y se genera un nivel de frustración. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente lo que tú estás introduciendo como dato no corresponde con la realidad. Luego, ¿qué nos lleva a esto? Nos lleva a la disponibilidad. Una vez que se hace la simulación del estudio RAM, nos lleva a la disponibilidad y esa disponibilidad nos muestra el programa de manera distribuida y lo que importante es conocer cuánto es la disponibilidad en promedio para poder entonces conocer la indisponibilidad que al multiplicarlo por lo que me está costando esa indisponibilidad puedo obtener la cantidad de dinero que voy a dejar de producir. Y lo que ya les comentaba en la introducción, lo que es una jerarquización de equipo. El análisis RAM o estudio RAM nos permite jerarquizar los equipos y poder saber cuál es el más crítico y cuál es el menos crítico en función a la cantidad de intervenciones de mantenimiento que van a obtener a lo largo de esa simulación. Veamos ahora lo que es el perfil de funcionabilidad. Yo lo llamo así porque de verdad generalmente he encontrado que esto lo llaman los uptime y para colocar lo que sería un nombre en español, me baso en un libro del cual yo recomiendo para estudios de mantenibilidad del autor de Nasevi y él habla de que esto es un perfil de funcionabilidad para equipos reparables. Y es lo que quiero acá de manera muy resumida, tratar de dejar la información, porque aquí se concentra básicamente de dónde vamos a extraer los datos de manera propia del comportamiento de un equipo en el tiempo. Fíjate que en este comportamiento, lo que también se llama perfil de funcionabilidad o diagrama de serrucho o de intervenciones, fíjate que tienes desde que el equipo entre en operación y desde que entre en operación puede ser que el equipo es nuevo o que el equipo viene de un mantenimiento mayor, por ejemplo, donde se hizo un reseteo del reloj y el equipo entra en operación y opera hasta que ocurre una falla. Y esa falla se da por un modo de falla específico. Ese equipo luego va a mantenimiento y cuando va a mantenimiento se cumple lo que es el periodo de recuperación y luego va nuevamente a operación. Y hay un tiempo de operación hasta la próxima falla. Y eso se repite N veces a lo largo de un horizonte de tiempo. Ahora, en este diagrama, ¿qué quiero resaltar? Que no solamente tenemos los tiempos operativos hasta la falla, sino que tenemos los tiempos de operación hasta un mantenimiento planificado que se puede dar a lo largo del ciclo de vida del activo. Y también tenemos lo que es un tiempo censado, que en muchos análisis o estudios RAM
no se considera el tiempo censado. Y el tiempo censado, si tú no lo consideras, es básicamente una pérdida de oportunidad, porque estaríamos haciendo un análisis de confiabilidad muy pesimista si no lo consideras como un tiempo censado, porque el tiempo censado, como lo podemos observar en esta gráfica, es el tiempo de operación una vez que se hace el corte. Si yo voy a tomar la historia de lo que serían los 2 últimos años, ¿qué pasa con esto? Bueno, que el equipo tiene 6 meses que no ha fallado por sello mecánico. Quiere decir que el equipo hasta la fecha tiene 6 meses de operación el sello mecánico. Entonces, cuando yo me voy a llevar los datos para mi simulación, yo debo considerar estos 6 meses de operación como un dato censado para el modo de falla sello mecánico. Ahora, en el tema de modo de falla, ahí hay bastante tela que cortar, porque podemos definir modo de falla de acuerdo a como lo dice la ISO 14224, ¿ok? Que es la forma como se muestra la falla, o lo podemos hacer a través de terminología de RCM, como por ejemplo lo define el autor John Mubra en su libro de RCM2, que dice que un modo de falla es cualquier evento que cause una falla funcional. Entonces, en este caso, cuando yo me refiero a sello mecánico, a rodamiento, me estoy refiriendo al modo de falla. No lo estoy definiendo tal cual como lo dice ni el libro de RCM2, ni como lo dice la ISO. Lo que sí quiero que quede claro es que es un motivo de falla, es una interrupción porque ocurre un evento no deseado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Fíjate que tenemos el tiempo operativo hasta que ocurre una falla funcional por un modo de falla específico. Y luego se va nuevamente a mantenimiento, bien sea programado o no programado. La sumatoria de estos tiempos operativos, incluyendo el tiempo censado, de lo que llamamos tiempos arriba. Entonces, en este diagrama o perfil de funcionabilidad, lo que quiero que quede claro es que es importante considerar tanto los tiempos de operación como lo que sería el tiempo censado para un estudio de confiabilidad. Luego tenemos lo que es el perfil de funcionabilidad, pero ahora acá estoy resaltando lo que son los tiempos abajo, porque como ya lo comentaba en un estudio RAN, no solamente los tiempos de operación son necesarios, también los tiempos de reparación o los tiempos de recuperación también son importantes para lo que sería la estimación de la mantenibilidad. Porque si recordamos un poquito, la confiabilidad está vinculada con los tiempos de operación y la mantenibilidad está vinculada con los tiempos de reparación. Entonces, por eso que tenemos que introducir tiempos de operación hasta la falla y los tiempos de recuperación para que podamos entonces conocer lo que sería la disponibilidad, porque la disponibilidad es la integración de los tiempos arriba, los tiempos operativos, y de los tiempos abajo, los tiempos de recuperación. Entonces, en este diagrama, de igual manera observamos que tenemos un tiempo operativo hasta un modo de falla, luego tenemos nuevamente un paro por un mantenimiento planificado, ¿ok? Eso lo tenemos que cuantificar porque ahí hay una operación hasta que se da la interrupción y luego nuevamente va a operaciones, y eso es lo que nosotros tenemos como el tiempo abajo. El tiempo para reparar y el tiempo para mantenimiento, es decir, no programado y mantenimiento programado. ¿Qué pasa con las máquinas? Y aquí quiero detallar un poquito lo que sería un activo físico. ¿Cómo nosotros estimamos la confiabilidad? Una máquina, por ejemplo, una bomba, está conformada por varios elementos que la integran. Esos elementos, cuando falla uno de ellos, falla la bomba. Hay una falla funcional de la bomba. Ahora, ¿cómo puedo entonces yo conocer, estimar la confiabilidad de la bomba? Yo puedo hacerlo con los tiempos de operación de la bomba, desde que entra en operación hasta que falla y luego va a mantenimiento, como lo acabo de detallar en el perfil de funcionabilidad. Pero también lo puedo hacer por modo de falla. Yo puedo hacerlo de tal manera de poder conocer los tiempos que operó hasta que hubo una falla funcional por rodamiento, luego hasta que hubo una falla funcional por sello mecánico, luego por el eje, luego por el impulsor y así sucesivamente.
¿Qué quiero decir con esto? Que esa bomba se va a comportar como un sistema en serie. Un sistema en serie, si recordamos un poquito lo que es la matemática de ingeniería de confiabilidad, la confiabilidad para un sistema en serie es el producto de la confiabilidad de los elementos que integran el sistema. En este caso sería el producto de la confiabilidad para sello mecánico, para rodamiento, para el eje, para el impulsor. Y la probabilidad de falla es el complemento de la confiabilidad. Entonces, ¿qué quiero dejar claro con esto? ¿Cómo puedo yo estimar la confiabilidad? Y es lo que generalmente se genera como debate. Mira, yo puedo hacerlo considerando los tiempos operativos. Sí, tú lo puedes hacer. Tú puedes hacer la estimación de la confiabilidad con los tiempos operativos, viendo la máquina como un todo. Pero ¿qué pasa cuando tú requieres estimar la confiabilidad del sello mecánico de la bomba? ¿Cómo puedes tú saber cuál es el mal actor o el elemento que más falla de esa máquina para que tú puedas diseñar un plan de acción? Entonces, una vez que sabes que se comportan como un sistema en serie, tú lo puedes hacer por separado. Yo en esta presentación solo voy a mostrar cómo sería la estimación, un ejemplo, de la confiabilidad de una bomba o de un equipo considerando los tiempos totales, y luego voy a mostrar si lo hago solo por uno de los elementos que conforman esa bomba. Lo importante es que consideremos que un activo se puede comportar como un sistema en serie. Por ejemplo, tenemos tiempos de operación y tenemos motivos de la falla. Fíjate como acá nuevamente estoy concentrado en los datos. Aún no he iniciado lo que es un estudio RAM. Estoy colectando los datos para luego poder irme a un estudio RAM. Y esto es lo más importante, señores. Yo no puedo pensar en elaborar un RBD, un diagrama de bloque de confiabilidad, poder conocer cómo están interconectados, poder conocer cuánto es la producción. Si hago un análisis de producción, un análisis nodal, por ejemplo, de caudal, cuánto entra por una tubería y cuánto sale por la otra, que también lo puedo hacer en un estudio RAM, entre tantas cosas que puedo hacer con un estudio RAM. Pero ¿qué pasa si yo no analizo y detallo perfectamente lo que serían los datos? Entonces, acá básicamente estoy mostrando un histórico, un registro histórico de una bomba, por ejemplo, donde fíjate que tenemos varios motivos de la falla. Tenemos sello mecánico, rodamiento, eje, impulsor. ¿Qué pasa con esto? Que cuando nosotros analizamos esta base de datos, que así la podemos tener nosotros en nuestras organizaciones, podemos tener un registro muy similar a este. Mira, el día 20 de enero falló por sello mecánico. ¿Cuántas horas operó hasta fallar por sello mecánico? Operó 1000 horas. Ah, ok. Y luego, 2 meses después, falló por rodamiento, pero ¿cuántas horas operó? Bueno, operó 500 horas. Y así sucesivamente yo puedo ir llevando el control. Esto lo puedo hacer con mi sistema automatizado, con mi sistema de gestión de mantenimiento computarizado, me lo permite, me saca un listado por diferencias de fechas, yo puedo conocer exactamente la cantidad de horas que pudo operar esa máquina. Entonces, acá yo puedo extraer esta información, tomo todos estos tiempos operativos, los caracterizo probabilísticamente, ubico la mejor distribución que se ajuste a ese conjunto de datos y luego voy entonces y estimo la confiabilidad de la bomba. Eso es lo que generalmente se hace. Pero ¿qué pasa cuando yo requiero conocer o estimar la confiabilidad, pero por el sello mecánico o por el impulsor o por el eje? Tengo que hacer un análisis de los datos. ¿Qué pasa con el análisis de los datos? Como ya le explicaba en el perfil de funcionabilidad, tengo que sumar la cantidad de horas que opera hasta que ocurre nuevamente esa falla funcional por ese elemento de máquina. Entonces, eso es lo más importante. Generalmente no lo hacen así. Entonces, eso a veces se va a ver afectado en la estimación de la confiabilidad. Porque si yo no lo hago de esta manera, sino que mezclo todo, yo puedo conocer la estimación
puedo obtener la estimación de la confiabilidad mezclando todos los tiempos, pero no lo voy a poder saber por un motivo de falla. Y eso no me va a permitir poder tomar decisiones. Por ejemplo, para lo que es una buena gestión de los inventarios, no quiero decir con esto de que yo me voy a incrementar los niveles de inventario porque entre más fallan, más repuestos voy a comprar. No, eso es un error. Ese es otro tema importante porque generalmente lo hace. Comienzan a incrementarse la falla de las bombas, a consumirse los niveles de inventario y lo primero que hacen es incrementar los niveles de inventario. Mira, no, ahora yo no tengo un mínimo ni tengo un máximo, sino que ahora el punto de pedido cambia y la cantidad económica de pedido también cambia para poder entonces cumplir con la demanda que existe en la planta. Eso es un tema de gestión de inventario que hay que resolverlo. Para estudios RAN, lo que yo sí quiero mostrar es cómo se va a comportar la máquina en ese diseño, en ese diagrama de bloque, cuando haga esa simulación, cómo se va a comportar la máquina. Entonces, fíjate cómo ahora, si yo hago la separación por motivo o modo de falla, los tiempos son diferentes, porque simplemente estoy sumando. Y esto es un análisis de datos, y esta es la importancia, tal cual como he colocado el título a este webinar, esta es la importancia que tienen los datos para un estudio RAN. ¿Cuáles son los que yo voy a introducir como tiempos operativos y como tiempos de reparación para todos y cada uno de los elementos que conforman el sistema? Entonces, acá podemos observar cómo los datos son ahora diferentes. Ahora me va a tocar caracterizar probabilísticamente cada uno de estos conjuntos de datos y voy a obtener distribuciones diferentes. Pero ya observamos que como es un sistema, porque la bomba se comporta como un sistema en serie, el producto de estas confiabilidades me va a permitir conocer lo que es la confiabilidad total de esa bomba. Por ejemplo, acá tenemos lo que son los datos para lo que es la máquina completa, lo que mostré inicialmente. Se introduce, se hace la caracterización probabilística y esta herramienta que se llama RARE me muestra lo que es los parámetros de la distribución. En este caso me dio una normal, me muestra la media de desviación estándar por un método de estimación que es el probability paper y me muestra cuánto es la confiabilidad para 720 horas. Me dice que es un 12%. Para ese conjunto de datos, una vez que lo caracterizamos, me dice que para las próximas 720 horas es un 12% la confiabilidad. Básicamente es muy mala porque el complemento es la probabilidad de falla. Pero ¿qué pasa ahora cuando lo hacemos para el sello mecánico? Vamos a introducir los datos. Acá nomás que tenemos 3 datos. ¿Qué pasa con el último dato? Ese es el dato censado. Si recordamos los datos cuando lo mostré en la tabla, colocamos entonces lo que era sello mecánico y al final quedaba un dato que correspondía al dato censado para sello mecánico. Caracterizamos probabilísticamente. ¿Y qué pasa con esto? Que esta herramienta, igualmente lo muestran muchas herramientas de estimaciones de confiabilidad o de análisis de datos de vida. Fíjate que acá tenemos, por ejemplo, esta herramienta tiene 4 distribuciones probabilísticas que están programadas y en este caso las compara las 4 y me dice cuál es la que hace mejor ajuste. El mejor ajuste lo va a hacer en función a lo que sería una prueba de bondad de ajuste. En este caso se seleccionó Kolmogorov-Smirnov y lo que hace es una evaluación de lo que es el valor del test con respecto al valor crítico y el valor crítico corresponde con cada nivel de significancia. Ese valor de significancia es importante porque va a depender también de la cantidad de datos de la muestra que nosotros vamos a analizar. Entonces, eso es un poquito de caracterización probabilística. Entonces, por eso que es importante cuando hacemos el análisis, cuál es la mejor distribución. En este caso me dice, me resalta el color verde, que la mejor distribución es la distribución normal. Entonces ya yo acá puedo seleccionar la mejor distribución y con eso yo me voy básicamente a lo que es la estimación de la confiabilidad. Pero esto es para un elemento. No estoy haciendo un estudio RAN. El estudio RAN es cuando yo logro interconectar todos los elementos.
Acá estoy haciendo un estudio de confiabilidad, un análisis de datos de vida para un solo activo. Y eso es básicamente lo que estoy obteniendo como resultado. Una vez que se hace esa caracterización, ahora voy al análisis de la confiabilidad para esta bomba, pero por sello mecánico únicamente. También tengo los parámetros de la distribución, en este caso de Weibull, me da el valor de beta, el valor de eta, me dice cuánto es la confiabilidad para el mismo tiempo misión. Para 720 horas me dice que es 89,6% la confiabilidad por sello mecánico. Quiere decir que hay un complemento que es la probabilidad de falla. Entonces, fíjense cómo es importante los datos para poder entonces llevar a cabo una estimación. Esta herramienta nos permite a nosotros también obtener lo que sería ya el diagrama, la curva característica de la confiabilidad que disminuye en función al tiempo y el complemento, la probabilidad de falla que se incrementa en función al tiempo para nosotros poder tomar decisiones y poder entonces saber en qué tiempo específico nosotros tenemos que elaborar ese plan de acción. Por ejemplo, si tenemos una confiabilidad para las próximas 720 horas y sabemos que la confiabilidad es una función del tiempo, que si aumentamos el tiempo la confiabilidad va a disminuir, entonces nosotros podemos orientar nuestro plan de producción para poder entonces cumplir con esas metas de producción de acuerdo a ese tiempo misión que estamos fijando, de acuerdo a esos datos que nosotros hemos introducido para la caracterización y la estimación de la confiabilidad. Veamos ahora otra fuente de información. Ya hemos estudiado la fuente de información de datos propios, datos históricos. Ahora tenemos una fuente de información que también es importante, que es el juicio de expertos. En este caso lo represento como una distribución triangular, beta pair, por ejemplo, donde tenemos un valor mínimo, un valor máximo, un valor más probable. Esta información también nosotros tenemos que analizarla. Primero, estarse completamente seguro que es un experto, que de verdad la información que va a suministrar la persona o las personas, en el caso que se conforme un equipo de trabajo, va a ser con un nivel de confianza muy alto para no cometer errores. Hay cierto nivel de subjetividad que tenemos que tener mucho cuidado al momento de poder llevar a cabo este tipo de información. Pero esta es una información valiosa que también nosotros podemos tomarla cuando vamos a llevar a cabo un análisis. Luego tenemos la información asociada a lo que es el banco de datos comercial, fuente de información genérica. Tenemos varias fuentes de información genérica. Tenemos la más utilizada, que es el OREDA, donde tenemos tiempos de reparación, tenemos tasas de falla, tenemos el Wellmaster para los pozos productores de gas, tenemos el PHMSA para las tuberías, tenemos IEEE para equipos eléctricos y electrónicos, tenemos EXIA para instrumentación y control, y tenemos Parlo para las tuberías en la industria del petróleo, entre otras que podemos encontrarnos. Generalmente nosotros, de acuerdo a los activos que estamos, a los activos físicos que estemos analizando, debemos ir a un banco de datos comercial para poder entonces extraer de allí, de acuerdo a los modos de falla que estén registrados, lo que serían esos tiempos, tiempos de recuperación o tiempos de reparación y lo que serían las tasas de falla. Y eso es lo que básicamente nosotros vamos a extraer. Pero hay que tener mucho cuidado, señores, porque estos bancos de datos, cuando se elaboraron, no fueron diseñados para tu contexto operacional. Y eso es algo importantísimo. Si el contexto operacional no es el mismo, la base de datos, por supuesto, no me da ningún tipo de referencia y hay que tener mucho cuidado porque nosotros podemos introducir datos que en vez de ayudar pueden empeorar nuestro análisis de confiabilidad. Por ejemplo, para el caso del OREDA, acá muestro una lámina de la base de datos del OREDA. Fíjense cómo nos muestra varios modos de falla, nos resalta el crítico para ese estudio, para las bombas, por ejemplo, que es el equipo que estoy analizando. Hubieron entonces unos tiempos asociados, lo que es una tasa de falla para un tiempo calendario, un tiempo de operación, y nos muestra esas tasas de falla de manera distribuida, el más bajo o el mínimo, el máximo y la media.
y nos da una desviación estándar para yo poder entonces obtener esa información y caracterizarla probabilísticamente. Tengo también una relación entre lo que es el número de falla por modo de falla con respecto a lo que es un tiempo de operación. Y eso es por unidad de tiempo. En este caso, por 10 a la 6 horas, por 1.000.000 de horas, yo puedo obtener esta tasa de falla. Y también tengo lo que son los tiempos de reparación. Tengo la media y el máximo que nos permite a nosotros traer de allí esa información para poder alimentar estos bloques que están en nuestro RBD o en nuestro análisis o estudio RAM. Entonces, lo ideal sería seleccionar el modo de falla que ha ocurrido. Algunos especialistas recomiendan tomar todos los modos de falla que estén acá en el OREDA y llevarnos entonces el total que aparece en la parte inferior de lo que sería el tiempo de reparación y lo que es la tasa de falla promedio, y eso es lo que nos lo vamos a llevar. Pero ¿qué hacemos con esto? Bueno, si tenemos esta información, que es una información genérica, no es propia de nuestro contexto operativo, lo vamos a mezclar con nuestra data histórica a través del teorema de Bayes. Entonces, acá yo quiero mostrarle de manera resumida lo que es el teorema de Bayes, haciendo uso de las tasas de falla, de la poca data histórica que nosotros podamos tener, la evidencia y luego lo que sería la integración a través de este modelo matemático. Podemos obtener lo que sería una lambda o una tasa de falla actualizada que nos las vamos a llevar luego al modelo matemático que estamos diseñando, al RBD que estamos elaborando en el programa computacional como una distribución exponencial, y vamos a colocar entonces allí lo que sería la tasa de falla actualizada. Veamos ahora lo que son los datos censados. Los datos censados en algunos análisis, como ya lo comentaba, no son considerados. En algunos casos porque de verdad que no los tienen, otros los tienen, pero no saben cómo analizarlos, cómo incluirlos en el estudio. Entonces podemos tener datos completos, que es básicamente lo que siempre buscamos, y podemos tener datos censados. Y esos datos censados pueden ser a la derecha, pueden ser en un intervalo, ¿ok? O pueden ser a la izquierda. Entonces, veamos entonces ahora a qué se refiere esto. Los datos completos ya sabemos que básicamente desde el momento que inicia en operación hasta que ocurre la falla funcional, esa cantidad de horas que operó, ese es el dato. ¿Ok? Ahí tenemos básicamente la información, el tiempo de operación hasta la falla. Eso es un dato completo. Pero ¿qué pasa ahora cuando tenemos datos censados? Esos datos censados, si tenemos un análisis, por ejemplo, en este caso, en esta gráfica tenemos 5 unidades. De esas 5 unidades, ¿qué pasa con esto? Bueno, que no todas han fallado hasta el día de hoy. Si no han fallado todas hasta el día de hoy, quiere decir que el tiempo de operación que continúa o el tiempo de operación desde que se hizo el corte hasta la fecha, ese es el dato censado. En el caso de que tengamos varias unidades instaladas, pero en el caso que sea una máquina, como el ejemplo que coloqué de la bomba, podemos tener los rodamientos, los ejes, el eje, el impulsor, la voluta, esos elementos no todos han fallado, o hasta el día que se hace el corte para tomar la data histórica, hasta ese día, que es lo que ha fallado, y algunos elementos no han fallado, y ese es el tiempo que se considera como dato censado, y es lo que llamamos un dato censado a la derecha. En este caso, el dato censado en un intervalo, en varios autores prefieren no utilizarlo, no es muy recomendado. En algunos casos es lo que se llaman los datos intervalar, porque no se conoce precisamente desde qué momento voy a tomarlo hasta dónde voy a tomarlo, cómo definir esos intervalos. Entonces, no es muy recomendable lo que serían los datos censados, lo que sería a nivel de intervalo. Y de igual manera, lo que serían los datos censados hacia la izquierda. Entonces, por eso que generalmente se recomienda hacer el análisis tal cual como lo mostré al comienzo de los datos, y que estos datos
ubiquemos cuáles serían esos datos censados a la derecha y que vamos a incluirlo, vamos a considerarlo para que el análisis o la estimación de la confiabilidad no sea tan pesimista. En este caso, en esta lámina quiero mostrar, tenemos acá 4 equipos A, B, C y D. La importancia del tiempo misión para lo que es el dato. Fíjate como en el equipo A, si nosotros colocamos allí el tiempo misión, fíjate cómo cortamos en un tiempo operativo. Ahí el equipo está en operación, pero el equipo B ya está saliendo de mantenimiento y va a operación, mientras que el equipo C está en mantenimiento y el equipo D va a mantenimiento. Entonces, por eso que es importante fijar el tiempo misión de tal manera que podamos tener datos importantes para lo que sería la caracterización probabilística de esos tiempos de operación hasta la falla y que no vamos a hacer un corte asociado a ese comportamiento, ese perfil de funcionabilidad cuando el equipo está en mantenimiento y lo que queremos son datos de operación, o cuando el equipo va a mantenimiento o está saliendo de mantenimiento y lo que buscamos básicamente son tiempos de operación para una estimación de la confiabilidad. Ok, señores, veamos entonces algunas conclusiones. Por ejemplo, los datos son información en forma de hechos, cifras o bases de datos de ingeniería. Vienen de pruebas de ingeniería, experimentos o condiciones reales de operación. Los datos de confiabilidad a menudo son incompletos, eso es cierto, ya que rara vez se conocen, no se registran los tiempos exactos hasta la falla. Es una gran debilidad que existe en las organizaciones porque no hay cultura del dato. Yo diría que antes de nosotros comenzar con un estudio RAM, un estudio de ingeniería de confiabilidad, lo primero que tenemos que lograr es que el cuerpo o el grupo de personas que elaboran, que operan y mantienen nuestros activos físicos logren entender la importancia que tienen los datos, la importancia que tiene el modo de falla asociado a ese dato, porque solo se cuenta con información imperfecta para el análisis y eso no nos va a llevar, señores, a tomar decisiones. En mi experiencia muy personal me indica de que la gran mayoría de los estudios de confiabilidad fracasan precisamente porque no hay una buena cultura del dato. Generalmente los ingenieros de confiabilidad sueñan con hacer estimaciones, hacer estudios RAM de sus procesos productivos y se encuentran incapaz para lograrlo debido a que no disponen de esa data robusta, de esa data dura que permita entonces hacer estas estimaciones. Los datos de confiabilidad son de dos tipos: datos de edad o tiempos de falla y datos censados. Ya lo hemos visto en la presentación. Los datos censados o suspendidos son información útil y parte del conjunto de datos. Por favor, señores, no omitan los datos censados. Traten siempre de colocar el dato censado porque les va a ayudar considerablemente en la estimación de la confiabilidad. Los datos ayudan a evitar la repetición de los problemas y permiten un enfoque claro para resolver racionalmente un problema de confiabilidad usando hechos y cifras. Básicamente, los datos para ingeniería de confiabilidad, ya lo hemos estudiado a lo largo de este webinar, son importantísimos, pero no solamente para este tipo de análisis, sino cuando queremos aplicar cualquier otra metodología que nos permita mejorar la confiabilidad operacional de nuestro proceso productivo, como por ejemplo llevar a cabo una investigación de un accidente o incidente, un evento no deseado. Necesitamos datos que nos permitan construir una línea a tiempo, datos que nos permitan luego validar esas hipótesis para confirmarlas o para descartarlas. Necesitamos datos para llevar a cabo un estudio de RCM, un mantenimiento centrado en la confiabilidad. Necesitamos datos para poder llevar a cabo un estudio de análisis de costos de ciclos de vida, para comparar alternativas, para desincorporar activos, para hacer análisis de reemplazo. Los datos, señores, son importantísimos para cualquier análisis que queramos llevar a través de ingeniería de confiabilidad. Los datos, herramientas de confiabilidad proporcionan evidencia objetiva
para ayudar a resolver la causa raíz de la falla, lo que acabo de comentar. Si yo no tengo buenos datos, no tengo evidencias, no tengo pruebas de campo, pruebas de laboratorio, análisis estadísticos, ¿cómo puedo validar las hipótesis? ¿Cómo puedo confirmarlas o descartarlas en un análisis causa-raíz? Los datos de confiabilidad ayudan a predecir eventos de fallas futuras y son particularmente valiosos si se retienen en una base de datos Weibull, por ejemplo, entre otras distribuciones que podemos nosotros considerar o analizar o aceptar a través de una prueba de bondad de ajuste. La distribución de Weibull, hay un autor que dice, el señor Paul Barren, y él dice que la distribución de Weibull, aproximadamente entre el 85 y 95% de los datos de tiempos de operación hasta la falla se pueden representar con la distribución de Weibull. Los datos son útiles para predecir fallas futuras con aumentos posteriores en el envejecimiento de los equipos. El rol del ingeniero de confiabilidad es adquirir los datos de falla y convertir los datos en información útil para uso actual y futuro. Esto es una gran responsabilidad que tienen los ingenieros de confiabilidad. Durante mi experiencia como ingeniero de confiabilidad, ya hace unos cuantos años atrás, me tocó crear esa base de datos, alimentar esa base de datos, crear la cultura del dato en la planta para que luego poder en el tiempo poder entonces sentarme en el computador y poder hacer las simulaciones que de verdad se deben hacer como lo que sería la ingeniería de confiabilidad. Pero si no se hace el trabajo de hormiguita, el trabajo de analizar, de construir esa base de datos, no podemos soñar con distribuciones probabilísticas ni hacer estimaciones de Monte Carlo, porque básicamente lo que estamos es perdiendo el tiempo. Señores, para respetar el derecho de autor, acá quiero compartir con ustedes algunas de las tantas bibliografías que se encuentran disponibles en el tema de ingeniería de confiabilidad, análisis de riesgo. Acá está lo que yo generalmente recomiendo, lo que yo consulto. Pueden haber otras más. Básicamente acá estoy colocando las más destacadas desde mi punto de vista y mi experiencia muy personal. Y por su atención, muchas gracias. Cualquier duda, cualquier comentario, acá les estoy dejando mi correo personal y mi correo corporativo para que me hagan llegar cualquier consulta o cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias.